dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente, en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila. Por encima de tu tormenta verás que hay más que oscuridad. Bendiciones y una promesa, la cual tu Dios cumplirá. Si te esfuerzas y eres valiente, con tus propios ojos la verás. Saludote, tengan todos, amados hermanos, amigos que nos escucha. Qué gozo estar este miércoles 1 de abril. De hecho, me acabo de recordar de algo que me dijo mi esposa ayer. Se lo voy a decir en unos minutitos. Ahorita. Dios les bendiga mucho a todos los que ya se están conectando, nos están sintonizando. La bendición de Dios puede estar sobre ustedes, contentos de estar aquí en otro programa más de restauración y victoria, de donde Dios nos anima, Dios nos habla, Dios nos fortalece, donde Dios se glorifica Él. No estoy diciendo que en otros programas no lo hace. Yo estoy enfocándome en mi programa, en el programa que Dios nos ha dado, porque sabemos que Dios se glorifica en todo. En todos los demás programas solo estamos hablando de este programa que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el cual tenemos la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y de transmitirle todo lo que Dios nos hable tal cual y Dios nos ha hablado. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana, la importancia de escuchar la voz de Dios, lo importante de escuchar la voz de Dios, bendiciones de escuchar la voz de Dios, y no solo de escucharla, sino también de obedecerla, porque muchos escuchamos la voz de Dios en sus diferentes maneras, pero a veces tenemos el corazón duro, como hablábamos ayer en el tiempo de los hombres. Hablábamos acerca de la muerte de Esteban. Y cuando Esteban estaba frente al concilio, Esteban le decía: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, siempre resisten a la voz del Espíritu Santo. Yo sé que ninguno de ustedes la resiste, aleluya, pero bueno, el estudio de hoy va a estar tratando sobre eso, la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Comparta la transmisión, comparta mensajito aquí en cabina al 99 87 42 88 39, y los que ya tengan el teléfono guardado de la radio, rápido téngalo allí para cualquier petición, cualquier cosa que usted quiera escribir aquí a la radio, él lo escriba y ahí leemos su mensajito. Dios le bendiga a todos. Rapidito, vamos a ya comenzar. Comparta allí y váyase conectando. Si alguno quiere vernos en vivo, vaya al Facebook también, y allí nos va a encontrar en Radio Fuente de Vida 100.1. Así que estamos listos. Vamos a orar para que Dios esté tomando totalmente el control de esta mañana, de mi boca, de mi mente, de sus oídos, de su espíritu y de su mente, para no ser duro de corazón a la hora de recibir la palabra del Señor, sino ser sensible, con mucho amor, recibiendo lo que Dios nos va a hablar hoy. Porque si usted escucha y obedece lo que Dios le va a hablar hoy, le aseguro por experiencia, porque ya lo he experimentado en mi vida, este tema, vas a ver cómo muchas cosas van a cambiar. Así que oramos. Amado Dios, gracias. Gracias, te glorificamos, te exaltamos. Bueno eres tú, bueno es escucharte. Eres el Dios que nunca ha callado, siempre ha estado hablando. Danos oídos entendidos, Señor, espíritu entendido para escuchar tu voz esta mañana, Señor. Ayuda a todos aquellos que
están luchando con ciertas cosas, en tomar ciertas decisiones, e incluso aquellos que ya han tomado decisiones y les está yendo mal, Señor. Ayúdales y trae dirección esta mañana. Trae dirección a su vida, Dios, para que ellos puedan ver claramente cuál es el camino que tú quieres que ellos tomen, Señor. Y si es necesario reajustar algunas cosas, si es necesario pedir perdón, si es necesario arrepentirse, si es necesario cambiar, salir del trabajo, salir de esa relación, salir del lugar donde están, si es necesario hacer cualquier cosa que ellos saben, Dios mío, o tal vez no lo saben, pero tú le vas a hablar esta mañana. Te pedimos, Señor, que ellos puedan entenderlo, puedan reconocer tu voz y tú puedas tocar tu corazón. Me encomiendo en tus manos para que hables tú totalmente, Espíritu Santo. Lléname y habla a través de mi boca. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, toda dureza en el corazón, todo tapón espiritual que el enemigo pone, Dios mío, para que no escuchen tu voz y les vaya bien. Todo tapón sea quitado, toda sordera espiritual, Señor. Toda sordera espiritual en tu pueblo, Dios. Que escuchemos tu voz, Padre. Es lo más importante. Poder escuchar tu voz porque tu voz nos direcciona. Tu voz nos muestra cuál es el mejor camino, Señor. A veces terminamos con malas consecuencias porque no escuchamos tu voz y los que la escucharon no obedecieron, Padre. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La importancia de escuchar la voz de Dios. Desde muy pequeño, por la gracia de Dios, he tenido unos padres que siempre me han enseñado y me han dicho, escucha la voz de Dios siempre. Desde que yo tengo uso de razón, hace algunas semanas me estaba acordando de cuando yo estaba bien pequeñito y vivíamos allá en Cuba en una casa que tenía el piso de tierra, que había que echarle agua en la mañana para que el polvo no se levantara. Imagínate tu habitación de tierra, tu sala de tierra. Y ahí nos tirábamos a orar de rodillas. Mi mamá nos despertaba en la mañana y mi papá y nos ponía de rodillas a orar, a buscar al Señor, a clamar al Señor. No recuerdo si poníamos una almohadita, una tela abajo en el piso, no recuerdo, pero sí sé que cada mañana nos despertaban a orar y a buscar al Señor, el rostro del Señor. Y decíamos salmos, y mi mamá nos repetía el Salmo 1, Salmo 3, Salmo 21, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 191, todas las mañanas junto con mis hermanos. Y bueno, nos aprendimos todos esos salmos. Es parte de edificar la casa, de instruir al niño. Pero algo que siempre nos enseñaban era, escucha la voz de Dios, pregúntale a Dios siempre antes de tomar cualquier decisión. Yo sé que para algunos puede ser como que algo raro esto que estamos hablando de que Dios habla, de que Dios te guía. Pero sí es cierto, Dios habla. De hecho, Dios nunca ha dejado de hablar. Nosotros hemos sido quienes hemos dejado de escuchar a Dios, quienes hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios. Y es el enemigo utilizando esto porque el sistema quiere que nosotros seamos independientes totalmente de Dios. Y esto viene desde el principio. De hecho, esto viene desde el cielo, antes de la creación. El enemigo, Satanás, quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios para independizarse de Dios. Esto le costó ser expulsado del cielo, pero él viene utilizando la misma artimaña, porque engañó a muchos ángeles en el cielo y vino a utilizar lo mismo con Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que le presentó a Adán y Eva? Le presentó independencia de Dios. Si tú comes este fruto, quien sea, manzana, pera, guayaba, lo que sea que haya sido, el problema no era el fruto, el problema era la desobediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios que le dijo, no comas de este árbol. Pero Satanás, como esto que él utilizó para engañar a los ángeles y logró engañarlos, él dijo, yo voy a utilizarlo también con Adán y Eva. Y les dijo, no, ustedes no van a morir, sino que el día que ustedes coman serán como Dios. ¿Sabes qué les dijo? No necesitarán más de él, serán inteligentes, serán poderosos, nadie los va a mandar, nadie los va a gobernar. Y ese es obviamente los engañó, comieron del fruto y como dijo Dios,
La desobediencia trae consigo muerte. Vino una consecuencia. Y Satanás continuamente ha utilizado esto en toda la humanidad, en cada ser humano, poniéndole el pensamiento de no necesitas a Dios, no necesitas escuchar a Dios, tú eres suficiente, tú tienes suficiente entendimiento, tú puedes tomar las decisiones por ti mismo, no necesitas depender de Dios en nada. Y por esa razón vemos el mundo como está hoy. Esa es exactamente la razón, porque cada ser humano, cada gobierno, cada institución ha decidido tomar decisiones alejado de Dios, tomar decisiones sin importarle qué Dios piensa con respecto a un asunto. Pero Dios quiere que nuestra vida cambie. Dios quiere lo mejor para nosotros y tal vez tú pensarás y dirás, no, es que Dios es un tirano. Dios quiere que todo se haga como Él quiere. No es que Dios quiere que todo se haga como Él quiere. Lo que pasa es que Dios nos creó. Es como quien crea un teléfono, como los creadores de una computadora. Usted dice, bueno, ahora yo tengo que guiarme por el instructivo porque Él quiere que este creador quiere que nosotros hagamos las cosas como Él quiere, como Él le da la gana. No, lo que pasa es que Él diseñó el teléfono, Él diseñó la computadora y Él sabe cuál es la mejor manera en la que funciona. Lo mismo pasa con cualquier otra área de la vida, los que están en grabaciones, los que están en muchas áreas. Hay un diseño que te va a ayudar a tener el mejor funcionamiento y cuando no lo hacemos así, tristemente se rompen las computadoras, a veces nos volvemos locos y tenemos que estar buscando en YouTube cómo funciona. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos al diseño original y después que tenemos un problema, entonces hay que ir al técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Dios nos creó, Dios nos diseñó, Dios sabe cuál es la mejor vida que nosotros podamos tener y por lo tanto Él nos deja establecido en su palabra la mejor manera en la que nosotros podamos vivir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te guíe? ¿Estás dispuesto a que Dios te enseñe? ¿Estás dispuesto a que Dios guíe tu camino? ¿Estás dispuesto a, antes de tomar una decisión, preguntarle a Dios, Señor, esta es la decisión correcta, este es el camino correcto, ¿debo tomar este trabajo, sí o no? ¿Debo ir a este viaje, sí o no? No, es que yo soy suficiente. Fíjense que Proverbios 3 dice, no te fíes en tu propia prudencia, confía en Jehová de todo tu corazón, entrega tus caminos al Señor, confía en Él, confía es déjale todo en sus manos. Él conoce cuál es el mejor camino. Tú estás limitado al hoy, a la hora. ¿No te has dado cuenta que a veces haces muchos planes y para ti todo está listo, todo está planificado, invertiste tanto, vas a ganar tanto, vas a hacer esto, todo va a salir perfecto? Pero te das cuenta que cuando comienzas a avanzar, nada sale como tú planificaste. ¿Por qué? La razón es que tú estás y yo estamos mirando el hoy. Solamente nos estamos limitando a este instante. ¿Qué yo puedo saber? Que en este instante yo estoy aquí en la radio, estoy compartiendo. Yo no sé qué va a pasar 1 minuto después, 2 minutos después, 100 minutos después. Esto duele, pero ¿cuántas personas han estado 1 minuto bien, con muchos planes y 2 minutos después están sufriendo? En un infarto, en un accidente, en muchas cosas. Pero Dios conoce todo el ayer, Dios conoce todo tu hoy y Dios conoce qué va a pasar 1 minuto después, 10 días después, 1 hora después, 1000 años después. Y como Él lo conoce, como Él ya ha visto tu pasado, tu presente y tu futuro, Dios te dice, mira, yo te voy a dar un consejo, ¿sí? Como yo sé lo que va a pasar. Si tú tomas esta decisión, si tú tomas otra, o si tú tomas otra, yo te voy a dar un consejo. La mejor decisión que puedes tomar es esta. ¿Tú la tomas o tú la dejas?
Deuteronomio capítulo 28 dice: estoy poniendo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge tú. Fíjense que Dios es tan hermoso, que Dios no nos obliga, no, Él nos dice: escoge tú qué camino quieres. El camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? El camino de escuchar su voz y obedecerla. ¿Cuál es el camino de la muerte y de la maldición? No escuchar su voz, rechazarla y no obedecerla. Y es porque Dios manda maldición. No, Dios no te manda la maldición. La maldición viene como resultado de tu desobediencia a Dios. Por ejemplo, ahora tú vas a donde está un tomacorriente, le dicen en Cuba, no sé cómo le llamarán aquí, un interruptor allí donde tú conectas el cargador, ¿ok? O tú ves un cable pelado que no tiene cáscara. Ahora tú llegas y lo tocas, este cable te mete un tremendo correntazo. Ahora, ¿el culpable de quién es? ¿De quien creó la corriente? No, el culpable eres tú, que no entendiste que hay una ley que dice que si tú tocas el cable, la correntaza te va a dar. Lo mismo pasa con Dios. Dios te dice: no hagas esto, no hagas lo otro, este es el camino correcto. Oye, toma esta decisión. Tú decides rechazar esa decisión ignorando que Dios ya conoce lo que va a pasar, y después que tomas la decisión vienen muchas consecuencias. Ay, Dios me maldijo. Ay, Dios mandó juicio. Dios ni te maldijo ni Dios mandó juicio. Esa es la consecuencia por tu desobediencia. Pero hoy yo vine a hablarte de la importancia de escuchar a Dios y obedecerle, porque Dios quiere que tu vida cambie. Dios quiere sacarte de ese pozo profundo en el que estás. Dios quiere sacarte de esa situación triste que estás viviendo hoy porque un día tomaste malas decisiones. Dios te dice: hoy yo vine a tu vida para sacarte de la situación donde tú estás. Solo tienes que tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Escuchar mi voz y seguir el camino que te estoy mostrando. ¿Cuántas veces he tomado malas decisiones yo por escuchar la voz de Dios y no obedecerla, o por no contar con Dios? Tomar la decisión y no importa lo demás, no conté con Dios, y después vienen las lágrimas, vienen las caídas, viene el dolor. Pero cuando le digo: Señor, háblame. Recuerdo una vez que estaba en una plataforma de invertir dinero. Ya estaba ganando dinero, pero quería meterle más. Y eso fue hace un montón de años, y fui a buscar, y estaba buscando, y ya tenía quien me iba a dar el dinero. Bueno, me dijeron que no al final. Me dijo: escoge tú. Y yo sentía y dije: mejor no voy a escoger. Bueno, varios meses después se cayó todo ese negocio abajo y todo el mundo perdió su dinero. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. Y yo estaba, al principio yo me enojé y dije: ¿cómo no me van a dar ese dinero si es un familiar mío? Pero la sabiduría, el entendimiento de alguien que conoce a Dios dijo: esto me huele mal. Gracias a Dios, si no, yo me hubiera dado una endeudada que hasta hoy tuviera yo endeudado. Pero ¿cuánta gente ha perdido la vida por una mala decisión? Le digo, esto es cuestión de dinero nada más, mi caso, pero ¿cuántos perdieron la vida? ¿Cuántos han perdido una esposa, un esposo, un hijo? ¿Cuántos han perdido casas, negocios por no obedecer a Dios? Nosotros podemos escuchar la voz de Dios de muchas maneras. Podemos escuchar la voz de Dios a través de un profeta, de un pastor, de una predicación, a través de un hermano. Podemos escuchar la voz de Dios. Si yo le digo cómo Dios me habló del tema en la mañana, yo no tenía tema hoy, y yo estaba esperando en el Señor tranquilo, pero hoy en la mañana me desperté temprano y le dije: Señor, aún no me has dado tema. Estaba en la habitación, ahí era temprano, agarré el cobertor porque hacía frito y comencé ahí a meditar en el Señor. No me puse de rodilla porque tenía sueño y me iba a dormir. Y comencé a caminar en el cuarto. Y mientras estoy dando vueltas en el cuarto, es increíble cómo Dios habla. Mientras estoy dando vueltas en el cuarto, estoy dando vueltas, porque estoy ahí dando vueltas para estar meditando en el Señor, el Espíritu me trae a la mente las 7 vueltas al muro de Jericó, a la ciudad de Jericó. Me dice: de eso
vas a hablar hoy, porque tiene que ver con el tema de escuchar la voz de Dios. Ahora bien, Dios te puede hablar de muchas maneras, pero hay dos maneras muy exactas y específicas en las que Dios habla. Número uno, a través de su palabra. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, la palabra exacta más segura de todas. La mejor voz que podamos tener de Dios son las escrituras, la Biblia, la santa palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, hazlo con los ojos cerrados. Ahí nadie tiene que venir a decirte, oye, no lo hagas. No, tranquilo. Hazlo con los ojos cerrados, porque esa es la voluntad de Dios revelada a nosotros. Por lo tanto, usted puede ir a la Biblia, ser salvo por la Biblia, recibir bendición por la Biblia, recibir puertas abiertas por la Biblia, recibir provisión por la Biblia, recibir sanidad por la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, y eso es lo que Dios le dejó a la iglesia para poder caminar en victoria, para no caminar a ciegas, para saber qué camino debe seguir. Ahora bien, la palabra de Dios. No se olvide de esto. La palabra de Dios. Hay gente que dice, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso es mala interpretación. Algún día vamos a hablar de eso un poquito más. Eso es muy mala interpretación del texto, porque ¿cómo podemos pensar que la propia palabra que Dios nos dejó para dirigirnos y para conducirnos nos va a matar? Es un error teológico, pero en algún momento vamos a explicarlo. La Biblia es la palabra profética más segura. Mira, lo que te diga tu pastor lo puedes cuestionar, lo que te diga tu líder lo puedes cuestionar, e incluso lo que yo te estoy diciendo lo puedes cuestionar, pero lo que la Biblia dice no se puede cuestionar. No hay nada. De hecho, hasta la voz que tú escuches en tu mente cuando tú estás orando, tienes que filtrarla por las escrituras, porque hay voces que tú vas a escuchar que no vienen alineadas a Dios. Parecen de Dios. Hermanos, si yo les cuento cuántas veces yo he escuchado una voz que yo siento que es el mismo Dios hablándome, y semanas después me doy cuenta que era el mismo diablo el que me estaba hablando. Si yo no pido confirmación a Dios y Dios no tiene misericordia de mí y me ilumina y me muestra que no era Él, fíjense que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él se pone un disfraz y viene con una voz que parece Dios, pero no es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer palabra de Dios, tenemos que conocer escritura, tenemos que leer la Biblia para ver si la voz que estamos escuchando, aleluya, se alinea a la palabra de Dios. Pero claro, como en su mayoría muchos no conocen Biblia, muchos le dan poca importancia a las escrituras, entonces Satanás lo tiene zarandeándolos como a trigo. Satanás dice, vamos para acá. Y ellos, sí, Señor, sí eres tú, Señor, aleluya, vamos para acá. Satanás dice, vamos para acá. Y ellos dicen, sí, aleluya, gloria a Dios. Y Dios diciendo, pero es que no soy yo el que te está hablando. Pero como no conocemos las escrituras, como no las estudiamos y no las meditamos, pasan todas esas cosas. Pero yo sé que tú vas a cambiar a partir de hoy. Yo sé que Dios te está hablando y tú vas a comenzar a partir de hoy a escudriñar las escrituras. A ese tiempo que inviertes en tu teléfono, apartar un tiempecito para leer más las escrituras, para leer un capítulo, un libro, una historia, para estudiarla profundamente, ver qué significa, ver predicaciones. Señor, háblame, Señor, dame discernimiento para ver qué tú me quieres hablar. Ahora bien, la Biblia habla de... Bueno, quiero decirle algo más, ya se me pasaba. Le decía que en primer lugar Dios nos habla a través de las escrituras, pero en segundo lugar Dios nos habla también a través de la intimidad. Ahora, esto es muy, pero muy importante, porque este es el equilibrio bíblico. El equilibrio bíblico es Biblia y intimidad con Dios. Es palabra de Dios y es oración. La Biblia te revela a Dios. La intimidad te revela lo que dice la Biblia. Es el Espíritu Santo revelándote qué es lo que Dios quiere decirte a ti. Ahora, ¿por qué es tan importante la intimidad entre muchas cosas? Porque la intimidad a veces te revela
cosas que las escrituras no te van a decir. Y quiero ser claro con esto para que nadie se vaya a confundir y sacarme nueva teología de esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la Biblia dice que tú y yo tenemos que trabajar, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué trabajo escoger? Eso es una pregunta. ¿Qué trabajo escoger? Bueno, la Biblia te da algunas instrucciones. Oye, no te estés metiendo en problemas, no te metas en trabajo que estés robando, no te metas en ciertas cosas. Ahora, imagínate que tienes 3 trabajos y los 3 trabajos reúnen los requisitos que la Biblia dice. ¿Qué debemos hacer? Vamos a orar al Señor y pedirle, Señor, ¿cuál de estos 3 trabajos es el que tú quieres para mí? Tal vez si usted desea agarrar cualquiera de esos trabajos, bueno, yo respeto su decisión. Lo que yo he experimentado es que Dios tiene uno específico para ti. A pesar de que tengas muchas posibilidades, hay uno de Dios. Hay uno de Dios. Lo que pasa es que muchas veces tomamos la decisión y después queremos que Dios arregle el problema en el que nos metimos. Pero Dios dice, no, cuenta conmigo antes, siervo. Yo tengo el trabajo perfecto para ti. Por eso es tan importante la intimidad. Ahora, vamos a ver la vida de Josué. Ustedes saben que Josué sustituyó a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora Josué está listo para conquistar la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero hay una pregunta: ¿cómo Josué va a conquistar esta tierra? Esta tierra tiene gigantes, esta tierra tiene gente más poderosa que el pueblo de Israel, gente de batalla, gente de guerra, gente que medía muchos pies. Por lo tanto, el pueblo de Israel no podía enfrentar a la ciudad de Canaán. Y el primer pueblo que van a enfrentar, para colmo, su ciudad está amurallada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía unos muros tan altos que si cerraban la ciudad, nadie podía salir y nadie podía entrar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iban a conquistar esta ciudad que ya Dios le había entregado? Pero que ellos, en aquellos tiempos no habían bombas atómicas ni todo esto que hay ahora. En aquellos tiempos eran flechas y lanzas y ya tú sabes, un montón de esas cosas. No se podía derribar un muro así. Ahora, ¿qué pasó? Intimidad. Josué era un agente de intimidad. Desde que estaba con Moisés, dice la Biblia que Moisés se apartaba del tabernáculo, pero Josué aún permanecía, aleluya, en el tabernáculo. Permanecía en esa intimidad, en esa grosura, en esa presencia de Dios. Y Josué tenía intimidad con Dios. ¿Qué pasó? Dios le habla a Josué y le dijo, lo que ustedes van a hacer es rodear la ciudad. Miren qué locura. Sí, porque la voz de Dios a veces te reta. Ah, no. La voz de Dios a veces va a ir en contra de tu intelecto, en contra de lo que tú creas que es mejor, en contra. Fíjense que la voz de Dios a veces va a ir en contra de la naturaleza. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven y camina sobre el agua. Eso va en contra de la razón, en contra de la física. Pero cuando tú obedeces la voz de Dios, Dios se ocupa de que lo que está saliendo de su boca se cumpla. Por lo tanto, Pedro caminó sobre el agua. Ahora, Dios le dice a Josué, ustedes, lo único que yo les pido que ustedes tienen que hacer para vencer esta ciudad, cada día ustedes le van a dar una vuelta a la ciudad. Y el último día, ustedes le van a dar 7 vueltas. Y a las 7 vueltas ustedes van a comenzar a gritar. Yo le hago una pregunta a usted. ¿En qué cabeza cabe que usted dándole vuelta a una casa se va a caer? Póngasele dar 70 millones de vueltas a su casa, que usted se va a dar cuenta que su casa no se va a caer. Porque eso va contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo. Si a veces un huracán no derriba tu casa, imagínate que porque tú vayas a dar vuelta y vayas a gritar, se va a caer la casa. Esto no es el cuento de los 3 cerditos, que el lobo comienza a soplar y se cae la casa. No. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
ha determinado que cuando sus hijos le obedecen, Él se encarga de darle victoria a sus hijos. Cuando tú obedeces a lo que Dios te está diciendo, Dios se va a encargar de abrir las puertas. Escucha, amado hermano mío, la voz de Dios te está diciendo hoy, lo único que debes hacer es obedecerme. ¿Quieres salir de esa situación que estás ahogado hasta el cuello? No sabes cómo salir. Dice el Señor, solamente escúchame. Yo te daré la dirección. Yo te mostraré el camino para que tú puedas salir de allí. ¿Y Josué qué hizo? Josué no cuestionó a Dios. Josué no le dijo, pero espera, ¿cómo yo voy a salir a dar vuelta? ¿Cómo yo le digo a todo este pueblo de miles de personas que tú nos vas a entregar al pueblo y los muros, esos muros de un montón de metros hacia arriba, esos muros se van a caer simplemente con darle vuelta y gritar, qué bonito, ¿verdad? No. Estás loco. ¿Sabe qué hizo Josué? Creyó. Tuvo fe. Josué dijo, tú lo dijiste, tú lo harás. Fue y le declaró al pueblo y le dijo, pueblo de Israel, esto es lo que Dios ha dicho. Vamos a darle vuelta y cuando llegue el séptimo día le vamos a dar 7 vueltas. Vamos a gritar y el muro se va a caer. Y el pueblo dijo, amén. Vamos a hacerlo. Pasó el primer día. Vamos a darle vuelta. Imagínate, eso no eran vueltas de un minuto. Era una ciudad. No sabemos qué tiempo, cuántas horas se pasaba todo el pueblo dándole vuelta a esta ciudad. ¿Ok? Como a veces Dios nos manda a hacer cosas y a veces estamos sobre la decisión, tomamos la decisión, pero no vemos respuesta, no vemos que pasa nada y decimos, Señor, pero te estoy obedeciendo y no pasa nada, pero Dios te dice, tranquilo, sigue obedeciendo, sigue caminando, déjame a mí ocuparme de resolver el asunto. Tú ocúpate en caminar y obedecerme. Y el pueblo el primer día le dio la vuelta. No sé si le tomó todo el día, no sé si le tomó medio día, no sé si le tomó 7 horas, 8 horas. La cosa es que el pueblo obedeció. Le dio el primer día toda la vuelta. El pueblo el segundo día se despertó y dijo, vamos a darle. Segundo día toda la vuelta. Ya van 2 días, ya duelen los pies, ya duelen las piernas. Tercer día, vamos adelante porque Dios dijo que iba a derribar los muros al séptimo día. Vamos a seguir avanzando. Tercer día le dieron la vuelta. Cuarto día se levantaron. Ya me duele, Señor, la espalda, los pies, pero yo voy a seguir en obediencia porque la bendición no está al tercer día, la bendición está al séptimo día. Vamos hacia adelante. El pueblo se levanta el cuarto día y le da vuelta. Quinto día, ay, ya no puedo más, mis fuerzas no dan más, me quiero rendir, pero yo voy tras la bendición. Se levantaron el quinto día y le dieron toda la vuelta a la ciudad. Llegó el sexto día, vamos de nuevo. Así pasa, hermano. A veces nos cansamos. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. A veces uno se agota. A veces las fuerzas se acaban. A veces uno está rendido y le dice, Señor, ya yo no puedo más. Pero el Señor nos anima y nos dice, levántate, que no te puedes quedar aquí. La bendición está más adelante. Vamos, avanza. Ya escuchaste mi voz, ya la estás obedeciendo, no te me rindas aquí, te dice el Señor. No te me rindas aquí. Todo aquel que se rindió, levántate, te dice el Señor. Todo aquel que se estancó, que se detuvo en el camino, que obedeció a Dios por mucho tiempo, pero por los vientos contrarios, por la lucha, por la crisis, por el dolor, por las críticas, por las murmuraciones, por lo que sea, se detuvo y se devolvió hacia atrás. Dios le está diciendo, levántate hoy y vamos a seguir hacia adelante. La promesa te espera, la bendición te espera, la puerta se va a abrir, el cielo se va a abrir. Vamos, pero no te puedes detener en este lugar. Como Dios le dijo, creo que fue a Jacob, le dio de comer, creo que fue a Jacob o a Elías, le dio de comer en el desierto y le dijo, vamos, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. A través de esta palabra, lo que Dios te está haciendo es alimentando tu espíritu. Por eso muchos de ustedes están sintiendo algo dentro
otro que le está animando, que está rejuveneciendo sus fuerzas ahora y no se explican qué está pasando. Lo que está pasando es que Dios te está dando de comer, está levantando tus fuerzas y te está diciendo: come y bebe de este manjar espiritual, levanta tu espíritu, levanta tus fuerzas y continúa hacia adelante, porque tu promesa te espera. Aún hay un camino que atravesar, aún hay un desierto que atravesar, pero hay una promesa que dice que después del desierto verás tu tierra prometida. Aleluya. Después del desierto verás tu tierra prometida. Levántate en el Señor. Levántate. En el lugar donde estás no vas a recibir la bendición. ¿Recuerdas cuando Dios te dijo que tenías que llegar hasta el final? Que tenías que resistir, claro, porque hay que llegar al otro lado. Hay que llegar. Dios mandó a sus discípulos y les dijo: crucen al otro lado. Pero cuando estaban en medio de la tormenta, en medio del lago, comenzó una tormenta y ellos comenzaron a remar. Pero dice la Biblia que era tan fuerte que no les dejaba avanzar y ellos no podían más. Ellos estaban que se rendían. Pero ahí llegó Cristo y le dijo: tranquilo, que yo estoy aquí. Ahí llegó Cristo para fortalecerle, para animarle. Cristo calmó la tormenta y les dijo: ahora vamos hacia adelante. No se queden aquí, vamos a seguir. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo en esta hora. Te está animando, te está renovando. Muchos de ustedes están llorando ahí, tal vez pidiéndole perdón al Señor por haberse rendido, por haber desistido del plan, por haber resistido de su promesa, por haber desistido de la obediencia, porque se rindieron. Y muchos de ustedes están llorando, pensando que Dios ya los desechó, que ya todo acabó. Pero Dios le está diciendo: no, todo no ha acabado. Mi plan aún sigue, mi propósito aún sigue contigo, pero necesito que te levantes y continúes avanzando hasta el final. No sé qué día para ti sea hoy. Tal vez seas el primer día de tu obediencia. Tal vez seas el primer año de tu obediencia a Dios. Tal vez lleves 7 años obedeciendo a Dios y no veas aún la respuesta. Como el pueblo de Israel llevaba 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días dándole vuelta a la ciudad. Pero el pueblo de Israel tenía fe. Y Dios te dice: no pierdas la fe. No pierdas la fe en la palabra que te he dado. No pierdas la fe en la voz que un día escuchaste de mí cuando te dije: yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. No pongas más la vista en la circunstancia que estás viviendo. Confía en la promesa que te he dado. Mi promesa se cumplirá. El cielo se abrirá. Confía en mí, te dice el Señor. Yo tengo los recursos. Yo tengo el poder. Yo tengo todo el poder para sanar. Yo tengo el poder para levantar. Yo tengo el poder para enviar bendición del norte, del sur, del este y del oeste. Levántate, hija. Levántate, hijo. Continúa hacia adelante. Tu Canaán te espera. Tu tierra prometida te espera. Ay, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Señor, esta noche está muy oscura, Señor. Señor, no veo la salida, Señor. Señor, no sé cómo hacerlo, Señor. Señor, las fuerzas no me dan más. No me dan más. Ay, cuánta crítica, Señor. Nadie me apoya. Todos me rechazan. Nadie me quiere. Todos me odian. Ay, como dice la canción: ay, Señor, no puedo más. El Señor te dice: vamos, anímate, hija. Yo sé que no tienes fuerzas, pero anímate. Dios conoce tus lágrimas. Dios no es un Dios loco. Dios conoce tus lágrimas. Él se identifica contigo. Dice la Biblia que Cristo fue probado en todo. Él es experimentado en quebranto. Y dice: tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que se compadece de nuestra debilidad, de nuestra situación. Él conoce tu crisis y tu dolor. Él sabe que te está haciendo difícil, pero Él también sabe que con Él tú puedes. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué? Porque a veces estamos débiles y que aún queremos avanzar por nuestras propias fuerzas. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Si tú estás caído hoy, si tú estás en el piso hoy, el Señor te dice: toma mi mano, ora a mí,
clama a mí que yo te voy a fortalecer, yo te voy a llenar, yo enviaré el soplo de mi espíritu, yo te daré las nuevas fuerzas y yo seré quien te ayude a ir hacia adelante. No creas que tú solo podrás alcanzarlo. No creas, hay mucha gente que está luchando contra él mismo, porque se está confiando en su propia fuerza y cree que en su fuerza va a poder vencer, cree que en su fuerza va a poder conquistar. No es con tus fuerzas. Se trata de la palabra que te dieron y del Dios que te dio esa palabra, que ese Dios te dice: yo seré quien te lleve, yo seré quien te levante, yo seré quien te sostiene. Así que si lo intentaste por tus propias fuerzas, amado hermano mío, ríndete al Señor. Pablo por eso lo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué él decía esto? Porque él reconocía su debilidad y reconocía la dependencia que necesitaba de Dios, y él se rendía al Señor y le decía: Señor, por mis fuerzas no puedo, dame fuerzas, levántame. Y él sentía como el Espíritu se fortalecía, es decir, como el Espíritu Santo fortalecía su espíritu, y él era entonces un más que vencedor en medio de esa lucha, en medio de la tormenta que estás atravesando hoy, intentando obedecer a Dios. Hay algo importante que Dios quiere que tú sepas, y eso es que sin Él no podrás llegar al otro lado. Jesús se subió a la barca, calmó la tormenta, y enseguida dice la Biblia, enseguida llegaron al otro lado. Lo que necesitas es que Jesús continúe en tu barca, que Jesús esté en tu barca para llegar al otro lado. Cuando llegó el último día, el pueblo de Israel se mantuvo firme. Ahora no fue una vuelta. Cuando más cansados estaban, ahí es cuando Dios tenía que decirle: vaya, den media vueltecita nada más. Pero Dios le dijo: no, ahora es cuando más tú tienes que empujar. Claro, porque cuando más cerca estás de la promesa, es cuando más los vientos soplan, cuando más esfuerzo tienes que hacer, cuanto más tienes que empujar, porque la promesa está cerca. Oye, está en las manos ahí, está bien cerquita, pero los vientos se levantan y Dios te dice: vamos, empuja. Ahora es que tú tienes que empujar. No es ahora que yo voy a parar la tormenta. Dice: no. Ahora es que tienen que dar vueltas. Una no, dos no, tres no, 7 vueltas le van a tener que dar a la ciudad. Dios te dice: vamos, empuja más, hijo, empuja más, siervo, empuja más. Aleluya, empuja más. Un poquito más, te dice el Señor, un poquito más, un paso más. Vamos, no te rindas ahora, que ya huele a gloria. Ya la promesa se respira. Claro, pero tú estás viendo una noche oscura, pero tranquila, dice la Biblia que en la mañana vendrá el gozo. Ya se ve el sol casi salir, el sol de tu bendición, el sol de tu respuesta, el sol de tu milagro, el sol de tu provisión ya casi llega, pero tienes que resistir un poco más, porque ya tu respuesta está casi en camino. Dice que cuando dieron las 7 vueltas, cuando no se rindieron, cuando siguieron resistiendo, cuando le dolían los pies, cuando le dolían las piernas, cuando ya no podían más, ellos seguían. Eso no lo dice la Biblia, pero es lógico que después de darle 7 vueltas a una ciudad, después de darle 6 vueltas a la ciudad por 6 días, no me diga que tú estás ready, que tú estás bien. Si la gente a veces hace un ejercicio en la tarde y al otro día las piernas le duelen, que no se pueden levantar. Imagínense esa gente que dieron 6 días, 6 vueltas. Pero ellos estaban con la vista en la promesa. Tú lo dijiste y tú lo harás. A la 7ª vuelta gritaremos y el muro se caerá. Aleluya, se va a caer el muro. Resiste, te dice el Señor, amado hermano y amigo. Resiste, vamos, resiste. Resiste. Un día te vas a acordar de esta palabra que Dios te está dando y contarás el testimonio a otro y le dirás: oye, yo me quedé rendido en el piso, ya yo no podía más.
pero hubo un negrito cubano ahí que Dios habló a través de él y estaba diciendo que yo tenía que resistir y levantarme. Y ¿sabes qué? Dios me dio fuerza. Y yo seguí hacia adelante. Y semanas, días o meses después, recibí la respuesta. Salí de esa prueba y hoy estoy victorioso. Y te digo a ti también, resiste, aleluya. Resiste porque verás tu promesa. Resiste, resiste, te dice el Señor. Resiste un poco más y empuja, porque muy pronto tocarás con tus manos. Tocarás la respuesta de Dios. A la séptima vuelta el pueblo de Israel gritó y los muros se cayeron por dos cosas. Número uno, porque ellos escucharon la voz de Dios. Número dos, porque ellos obedecieron a la voz de Dios. Y número tres, porque Dios es fiel a su palabra y Él es fiel a su promesa. Lo que Dios prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. Lo que Dios prometió en tu vida, Dios lo va a cumplir. Cuando yo estaba de noviazgo con Mariana, recuerdo que llevábamos 6 meses de embarazo. 6 meses de embarazo, perdón. 6 meses de noviazgo, que a la gente dijo, oye, lo agarramos en el pecado. No, llevamos 6 meses de noviazgo y teníamos planes de casarnos el próximo año sobre el mes de abril o mayo. Ya teníamos fecha más o menos en la mente. Pero cuando estábamos sobre el mes de septiembre, octubre, yo comienzo a escuchar la voz de Dios que me dice, tienes que casarte en diciembre. Y yo dije, no hay dinero, lo que hay es deuda, no hay nada. Estábamos en Cuba, era 2019. Y era septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Faltaban 3 meses para casarnos. Si yo obedecía la voz de Dios, y yo decía, pero, Señor, faltan 3 meses, no tenemos nada. Si es una cubana, pues uno hace un esfuerzo y nos vamos para una casita normal, pasamos la luna de miel, pero estoy con una extranjera, Señor. Tú sabes que Cuba, las situaciones de Cuba están fuertes, Padre. Va a venir la familia, ¿cómo viene la economía? No tengo nada, Señor, nada. Aquí es más fácil conseguir las cosas, pero en Cuba no, hermano. En Cuba muy difícil. Y Dios me decía, cásate en diciembre. Yo le dije a Mariana un día, ¿qué tú crees si yo te digo que estoy escuchando la voz de Dios que me está diciendo que nos casemos en diciembre? Ya sabe cómo recibió eso ella, ¿no? Como así como con un baño agua fría, pero ¿cómo? Y no tenemos. Pero comenzamos a caminar en fe. Comenzamos a caminar en fe. Y yo me recuerdo que me senté a hablar con mi papá y le conté, le expliqué, mira, estoy sintiendo de parte de Dios esto. En ese tiempo era mi pastor, bueno, sigue siendo mi pastor. En Cuba otro pastor, ahora tengo otro aquí, pero en aquel tiempo estaba en la iglesia. Y me acerqué a él como mi papá y como mi pastor. Le dije, mira, estoy sintiendo esto. Siento que Dios me está diciendo que me case en diciembre. No tengo nada, pero lo voy a hacer. Y él me dice, toca las aguas que el mar se va a abrir. Como cuando Moisés, Dios le dijo, toca el mar rojo con esa vara que se va a abrir en 2. Y mi papá me dijo, toca el mar que se va a abrir. Ahora, no teníamos nada. Número 2, para tú casarte en Cuba con una extranjera tienes que pagar cerca de unos 15,000 pesos mexicanos. Solamente para dar una firma. ¿Ok? 15,000 pesos mexicanos, imagínense. El salario de muchos e incluso un salario y medio de muchos de nosotros. No teníamos dinero, estaba fuerte la cosa, pero mi papá era la voz de Dios diciéndome, avanza, soy yo el que te estoy hablando. Amado hermano mío, ese mismo día Dios me dio $1,000 para pagar la firma. Días después se acerca una jovencita que la bendecimos y nos dice, yo te voy a mandar a buscar el traje de la boda de Alemania. Te voy a regalar los zapatos, el saco, el pantalón, el cinturón, todo. Otra hermana se acerca y nos dice,
les voy a pagar el pastel de la boda. Otros se acercan y dicen, vamos a darle ensalada. Y así Dios comenzó a mover un montón de gente. Hermano, nos casamos en diciembre bajo milagro de Dios. No le puedo decir otra cosa. No le puedo decir que fue por mi fuerza ni por mis recursos. Fue bajo milagro de Dios. ¿Por qué? Porque escuché la voz de Dios. Porque obedecí la voz de Dios y porque Dios es fiel a su promesa. Él dijo, cásense en diciembre. Decidimos obedecerlo y Dios abrió las puertas. Obviamente yo estaba estresado porque habían cosas que iban faltando y yo decía, Señor, estamos a 3 semanas de la boda. Y Dios decía, tranquilo muchacho, tranquilo, como Dios nos dice muchas veces, tranquilo, y a veces le decimos, tranquilo que ya vienen a cobrarme, ya yo necesito pagar, y Dios dice, tranquilo, yo tengo todo bajo control, como me pasó en diciembre. Ay, cuántos testimonios, Dios mío. Escucha la voz de Dios, familia, y obedécelo, escúchalo y verás lo que Dios hace. Nos casamos en diciembre, Dios proveyó todas las cosas. Nos fuimos a un hotel de luna de miel, a un hotel que nos salió como en $500. Pero cuando llegamos al hotel nos pasaron a un hotel mucho mejor porque Dios es fiel. Ahora, lo mejor de la historia viene ahora. Recuerden que Dios, que nosotros teníamos planes para casarnos en abril y mayo. Dios nos dijo, cásense en diciembre. Y era tan insistente la voz de Dios, cásense en diciembre. ¿Sabe qué pasó? 1 mes y medio después, llegó la pandemia a todo el mundo y cerraron el país. Nadie podía entrar a Cuba y nadie podía salir de Cuba. ¿Se dan cuenta cómo Dios conoce el futuro? Cómo Dios conoce lo que va a venir. A veces tenemos planes, no, yo me voy a casar en abril, en mayo, en junio, y Dios te dice, oye, cásate antes. O a veces te dice, cásate después. Y tú dices, pero Señor, es que yo quiero en esa fecha porque esa fecha es especial, porque sí. Y Dios te dice, yo conozco el futuro, conozco lo que va a pasar. Toma esta decisión, haz este viaje en esta etapa. Y así cualquier decisión que usted vaya a tomar en cualquier área, Dios tiene una palabra certera. Dios sabe cuál es la mejor decisión, el mejor día, el mejor mes, la mejor persona de invertir, el mejor lugar para irte. Dios, hermano, Dios lo conoce todo a detalle. Y como Él conocía que iban a cerrar el país, nos dijo, cásense en diciembre. Si nosotros no nos hubiéramos casado en diciembre, créame que usted no me estuviera escuchando a mí hoy aquí. No me estuviera escuchando porque el país lo abrieron hasta 2 años casi después. Y costaba trabajo salir y entrar. Y en ese tiempo no íbamos a poder hacer bodas porque estaban prohibidas las bodas en Cuba. Por lo tanto, no nos íbamos a poder casar y usted no estuviera escuchando este testimonio. ¿Para qué le digo esto? ¿Para glorificarme yo? No, para que usted entienda la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. No tomes decisiones a lo loco. Escucha a Dios. Pregúntale primero, ¿es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? ¿Esto tú quieres que yo lo haga? ¿Entro a este trabajo sí o no? ¿Doy este viaje sí o no? ¿Presto este dinero? ¿Doy este dinero? Cualquier cosa, hermano. Lo mínimo que parezca insignificante. Es decir, a veces pensamos que una decisión es insignificante, pero puede traer las mayores consecuencias a nuestra vida. Cuenta con Dios para todo. Porque Dios te va a hablar. Y hasta que Dios no te hable, no tomes la decisión. No obres, aunque haya mucha presión, tranquilo, deja que Dios te hable, espera en Dios. Y cuando Dios te hable, aunque parezca una locura lo que Dios te está diciendo, camina en fe, porque Dios abrirá las puertas. Y termino con esta frase que un día me dijeron, y siempre la llevo en mi mente. Mi padre me dijo un día, obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias a tu decisión. Obedece a lo que Dios te está diciendo que hagas. Y las consecuencias que vengan, déjale a Dios, porque Él se va a encargar de resolverlo. Señor, oramos a ti, Padre, para que haya iluminación y nuevas fuerzas en aquellos que han escuchado tu voz
y tal vez no la han obedecido o se han rendido en el camino. Por favor te pido, Señor, ayúdales. Ayúdales, sí, porque a veces no podemos, a veces las fuerzas se van. Ayuda. Llénanos. Tócanos. Aviva nuestro espíritu. Así como oraba la iglesia primitiva cuando estaban siendo perseguidas y tenían mucho temor. Dice tu palabra que ellos clamaron y oraron a ti y te pidieron ayuda y tú les llenaste. Y luego ellos se levantaron a predicar tu palabra con denuedo. Llena, Dios mío. Llena. Llena, te pido, cada vida que nos está escuchando. Llena, Señor. Llena, Señor. Llena la vida de Luis Vicencio. Llena su vida, Señor. Ayúdale a tomar sabias decisiones. Ayúdale a contar contigo en todo momento. A obedecer tu voz aunque parezca una locura, Señor. A veces tú retarás nuestro intelecto. A veces tú retas nuestra inteligencia. A veces tú retas, Señor, nuestra sabiduría. Y lo que tú nos mandas a hacer va en contra de lo que nosotros pensamos que debemos hacer para que se resuelva algo. Pero ese es el mejor camino. Ayúdanos, Señor. Ayuda a Amira también. Ayuda a Dolores. Ayuda a Edgar. Ayuda, Señor, a Juan Antonio Herrera. Ayuda a todos los que nos están escuchando en las diferentes redes. En cualquier lugar que nos estén escuchando. Ayuda a Dios. Trae nuevas fuerzas, de verdad, Señor. Te lo pido, trae nuevas fuerzas. Que ninguno se rinda. Y el que se rindió se levante hoy. Nueva fuerza, Señor, que ellos vean tu gloria, que un día testifiquen de lo importante de escuchar tu voz, de obedecerla, de lo importante, Dios mío, de contar contigo en cualquier decisión, por mínima que parezca. Ayúdanos, Señor, queremos ver tu gloria y sabemos, porque tú me has hablado, que tú quieres que tu iglesia camine en victoria. Ayúdalo, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Saludamos a los que estoy viendo aquí en el Face, a Luis Vicencio. Qué tremendo, aquí escuchando en la iglesia Dios es amor. Dios te bendiga, siervo. Mi mamá desde Cuba dice: Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Amén. Es un texto que tenía, no lo leí, pero ahí Dios lo tenía listo. Dios se agrada más de la obediencia que de lo mucho que tú te puedas sacrificar por él. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Dice: te amamos, hijo, que Dios te continúe usando. Desde Cuba, José Luis Martínez. Ese es mi padre. Dios te bendiga, mi padre, te amo. Dice Amira: espera con paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. Claro, porque a veces queremos que Dios responda right now. Ahora, papá. Y Dios dice: no, papito. Ahora no es el tiempo de la bendición. Ahora es el tiempo de seguir caminando hacia adelante. Dice Dolores: saludos, que Dios te siga extendiendo su reino a través de tu vida. Dios te bendiga, mi suegrita. Tengo que saludarla, si no hay problema con la cocinera. Dice Amira: no te rindas, sigue confiando solo en Dios. Él lo hará, el Señor es fiel. Y dice Juan Antonio Herrera: amén, Señor Jesús, bendiciones, pastor, Dios le bendiga. Dios te bendiga, amado hermano mío. Tenemos un mensajito, creo, también aquí en el WhatsApp. Dice así: saludos, pastor, que Dios lo bendiga siempre, de parte de Silvestre Campero. Siempre le recordamos: Dios bendiga a usted y a su familia, a su esposa, sus hijos y a todo su negocio. Lo escucho desde mi trabajo. Amén. Dice amén, amén, Mari Olvera. Dios te bendiga mucho, muchísimo, muchísimo a ti también. Escucha esto. Tenemos 2 minutos ya para concluir. Quiero leerle de esto que Dios me dio, rapidito. Dice: si ya Dios te habló en cualquiera de las formas, te confirmó y estás seguro que fue Él quien te habló, obedece y no te resistas más a su voz. Si Dios te habló
Pero como Jonás has sido desobediente y rebelde a su voz y has tomado otro camino, hoy es el día de cambio. Hoy es el día en que la misericordia de Dios se extiende hasta ti para perdonarte y para traerte de vuelta a su camino. Pero es necesario un cambio de actitud y un cambio de rumbo y un cambio de la desobediencia a la obediencia. Dios no quiere tu mal, Él desea tu bien. Dios no quiere tu derrota, Él desea tu victoria. Dios no quiere que vivas angustiado con depresión, ansiedad y estrés. Dios quiere que vivas con su paz en tu corazón. Dios no quiere que vivas avergonzado por las malas decisiones que has tomado. Él quiere que regreses al camino de la vida para que puedas caminar lleno de su bendición, lleno de su paz, lleno de su amor y sobre todo que tengas su compañía siempre. Creo que entró otro mensajito rapidito aquí al WhatsApp. Dice el pastor Gilberto: bendiciones. Dios te bendiga, pastor. No sé desde dónde nos escuchas, pero la paz. Gilberto, me suena Gilberto. Sí, perdón. A mí me dijo pastor, lo siento. Pensé que era pastor Gilberto. Ok, Dios te bendiga, Gilberto, y a todos los demás que nos han acompañado hoy. Nos vemos próximo miércoles 11 de la mañana, aquí en nuestro programa Restauración y Victoria. Obedece a Dios. Bendiciones. Volver a sentir ese profundo dolor acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en